con un concepto importante, no nos daría toda la noche, ¿no? Evidentemente hay muchas asociaciones importantes, las cuales tienen ciertos rangos que van a manejar con una definición parecida al que vamos a tener. He tratado de englobar todos los colegios diferentes relacionados a este punto. ¿Ok? Entonces se menciona como un conjunto, como una familia de padecimientos, los cuales eh, se caracteriza porque el contenido gástrico llega a tomar contacto con la mucosa esofágica. Otros también lo van a definir como que es un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. ¿Ok? Una vez entendiendo bien este punto, tenemos que identificar por qué de estas situaciones. Siguiente, por favor. Causas y epidemiología. Evidentemente, se manejaba como concepto antiguo la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Actualmente, por varios estudios, mayor comprensión de la enfermedad en su historia natural y todos esos detalles, se puede entender que no solo se trata la relación del esfínter esofágico inferior, sino de toda la vecindad de esta y también los componentes funcionales, los componentes fisiológicos que logran ser una exacerbante para que este esfínter esofágico inferior no cumpla su trabajo necesario. Enseguida vemos las causas de forma importante. Vámonos a la parte de la epidemiología. Si bien todos hemos cursado un anterior, ahí por favor, si hemos cursado un breve periodo de conocido como pirosis, entre comillas, sabemos que la prevalencia a nivel mundial de la aparición de esta enfermedad es de un 10 a 25%. Por ejemplo, en Estados Unidos la prevalencia es del 10 al 15% en personas adultas. Adultas, ¿qué quiere decir? Adultas a partir de los 40, 50 años más o menos. En España, por ejemplo, la prevalencia se resume a una aparición entre un 9,8% para arriba. Para nuestro país, Bolivia, por ejemplo, no hay estudios los cuales vayan a identificar una prevalencia exacta que sean actuales. Disculpen. Más bien, hay estudios relacionados al nuevo ciclo, por ejemplo, entre el 2000 a 2013, sido evidenciando una epidemiología bastante similar a la mundial, entre un 5 a 10, 20% aproximadamente, los cuales evidentemente no se van a reflejar en la estadística, ya que también se manejan otros datos importantes. Por ejemplo, el acceso a la medicación mediante farmacia permite que varios pacientes que cursan con esta enfermedad se automediquen y no entren a la estadística. Y por lo tanto, estos datos pueden reflejarse con mucho más porcentaje del que se está manejando estadísticamente. Aquí vemos tres datos importantes. Por ejemplo, el 20% de todos estos pacientes que ya se ha definido como una enfermedad por reflujo tienen al menos un episodio por semana. La mitad de estos van a presentar un episodio por día y más del 50%, otros estudios mencionan que hasta un 80% de estos pacientes causan con la enfermedad ya instaurada y sobre todo esofagitis erosiva. ¿Qué quiere decir? En este punto ya la afectación es a nivel de mucosa y hasta submucosa del propio esófago. Repasemos las causas. Si bien no tengo una lámina, podemos identificar como una alteración en la funcionalidad del esfínter esofágico inferior. Para esto debemos repasar primero el funcionamiento normal para poder identificar la fisiopatología. Y ahí nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Recordemos la fisiología primero del esófago y luego del estómago en su relación con la secreción principal del ácido clorhídrico, que es el principal componente que afecta a la mucosa esofágica. Punto 1. Perdón. El esófago se caracteriza por ser un órgano de transporte, de contacto, donde a nivel de la fisiología del tubo digestivo inicia
con la formación del bolo alimenticio. Y este, mediante los plexos de Auerbach principalmente, inicia mediante la deglución las contracciones peristálticas de movimiento. Como podemos ver en la primera imagen, estas contracciones van a iniciar en el esófago y son contracciones continuas, son contracciones múltiples, las cuales el objetivo es llevar el bolo alimenticio hacia el estómago. Ya después las contracciones de segmentación se van a presentar en otro tipo de segmentos del tubo digestivo, como es del estómago, como es del duodeno, con el objetivo de trituración de estos. ¿Ok? Entonces, en resumen, el esófago se va a encargar de transporte y el inicio de las contracciones peristálticas. Más función no va a tener y a nivel de su epitelio, por ejemplo, como no va a tener más función, se relaciona netamente a lubricar a ese bolo alimenticio mediante la secreción de moco y en su parte inferior se ha demostrado que también secreta cierta cantidad de bicarbonato como tampón a cierto reflujo fisiológico de el ácido clorhídrico. Yéndome a la segunda imagen, puedo ir a la parte celular de cómo se va a secretar el ácido clorhídrico. ¿Ok? Quiero que en su cabeza imaginen, está ahí nuestra célula parietal en uno de nuestros pliegues gástricos a nivel de la mucosa. ¿Ok? Y esta se caracteriza por pertenecer a una glándula importante en el estómago, la glándula oxíntica. La glándula oxíntica tiene entre sus principales la célula parietal, la célula principal y también las células parecidas a enterocromáfines. Hagamos hincapié en la célula parietal que está en nuestra imagen. Tenemos su relación con el líquido intersticial y con la luz del canalículo donde termina el ácido clorhídrico. Empezamos con una molécula de agua, ahí tenemos un H2O, el cual se va a disociar en oxidrilo y en hidrógeno. Y ya tengo el primer componente del ácido clorhídrico con el hidrógeno, el cual va a salir a la luz del canalículo mediante un antiporte, un intercambio con otro protón, que en este caso es el potasio. Hidrógeno y potasio se van a intercambiar continuamente y a esto es lo que le llamamos la famosa bomba de protones. Posteriormente, el oxidrilo se va a fusionar con la respiración celular, con la respuesta de este, que sería el dióxido de carbono, y ambos van a formar el bicarbonato, que a nivel de líquido intersticial va a ser un intercambio a nivel de el cloro. El cloro va a pasar por una difusión facilitada mediante su proteína correspondiente y en la luz del canalículo forman el ácido clorhídrico. Las características de nuestro ácido clorhídrico es que, uno, tiene el pH más bajo que existe en el cuerpo, aproximadamente de 0,8 de potencial de hidrogeniones, lo cual es una característica importante fisiológica para el funcionamiento de la digestión al empezar la trituración molecular y convertir el bolo alimenticio a quimo. ¿Ok? Entonces, eso me da a entender que, uno, el estómago es el único órgano que tiene la capacidad de secretar y protegerse del ácido clorhídrico, ya que este en cualquier otro vecindario de nuestro organismo causa daño. Eso me da a entender un segundo punto. El estómago tiene que ser una cámara presurizada donde no escape el ácido clorhídrico y va a estar limitado efectivamente en la parte inferior por el esfínter pilórico y en la parte superior por el esfínter esofágico inferior. Y en el momento que vienen los movimientos de propulsión, de mezcla en el estómago, estos esfínteres tienen que mantener cerrado la parte gástrica para que no escape. En nuestra patología, la afectación de, en este caso, el esfínter esofágico inferior causa que en el momento de que el bolo alimenticio se encuentre en el estómago, exista escape de este ácido clorhídrico, provocándonos la irritación.
¿Ok? A grandes rasgos puedo mencionar esto, pero ya desmenuzando cada punto, cada cada segmento que va participando en este detalle nos da a entender muchas situaciones más. Por ejemplo, tenemos la disminución en la producción de saliva como exacerbante de este. Nosotros, de forma fisiológica, tragamos cada cierto tiempo, deglutimos saliva y esto estimula a la formación de los anillos peristálticos de transporte. Al tener una disminución en la producción de saliva, la deglución disminuye y por lo tanto el esfínter ya no logra moverse por las degluciones, por las contracciones peristálticas. También tenemos otro problema a nivel del estómago, por ejemplo, donde hay una patología relacionada con el retardo del vaciamiento gástrico y en el retardo el esfínter no va a poder mantener por siempre, entre comillas, la presurización del estómago y en algún momento va a lograr tener una hipotonía. Y en este caso va a haber nuevamente un escape del ácido clorhídrico. Haciendo hincapié en esta hipotonía, vamos a tener las hipotonías fisiológicas, en el cual se da por el proceso de un seguimiento de la peristaltis, por ejemplo, para dar paso al bolo alimenticio. También existen pacientes con una predisposición a tener una hipotonía constante y permanente, lo cual sí se llamaría incompetencia de este esfínter para mantener la puerta cerrada y así puede escapar el ácido clorhídrico. Otra de las causas importantes es la resistencia a nivel del epitelio esofágico. Ya les había dicho que de forma normal sí existe cierto escape, pero depende también de este epitelio esofágico qué tanta capacidad tiene para resistir a este ácido clorhídrico. Evidentemente, si las exposiciones van a ser constantes, va a llegar un momento en que el epitelio no va a lograr soportar y va a haber una afectación. Pero en cambio, si es algo muy infrecuente, evidentemente este caso pasa. Por las expresiones genéticas, la herencia y muchos esos detalles, hay varios pacientes con diferentes tipos de resistencia a nivel de la mucosa esofágica y evidentemente van a haber algunos pacientes, por ejemplo, que son mucho más resistentes al reflujo que otros que son más sensibles a este. Y debemos hacer hincapié en la investigación de estos mediante la anamnesis. Otro punto importante está el aumento de la presión intraabdominal. Recordemos que la presión torácica es negativa por el proceso respiratorio. En cambio, a nivel de el abdomen hay una presión positiva que se caracteriza como límite el diafragma en punto. Eso implica que, perdón, eso implica que la presión torácica siempre va a estar, entre comillas, jalando a la presión abdominal. Y eso hace que si nuestro esfínter esofágico inferior por algún motivo siente un aumento de la presión a nivel abdominal, por ejemplo, un embarazo, por ejemplo, obesidad mórbida, por ejemplo, cuando un paciente ni bien se alimenta, toma una posición de sedestación, la presión va a aumentar y la predisponencia para tener un reflujo es mucho más evidente en este caso. También, como último punto para las causales, tenemos principalmente la alimentación de estos, ¿ok? No es lo mismo una persona que tenga una alimentación relativamente normal, entre comillas, saludable, que un alcohólico, ¿verdad? Recordemos que aumentar la acidez del ácido clorhídrico mediante otras sustancias causa que las mucosas del tubo digestivo no logren soportar. Tienen un pequeño escudo y sobre eso yo darle más ataque implica que tarde o temprano las mucosas van a ceder.
El consumo de alcohol, el consumo de chocolate, el consumo de alimentos condimentados, la gran carga que se le da al estómago mediante comida abundante, la comida fuera de horario, principalmente en la noche, causa este tipo de problemas y te da más predisposición a que el reflujo sea más constante y la enfermedad se instaure de forma precisa. Ok, vámonos a la siguiente lámina para estudiar la parte de la presentación clínica. Siguiente, por favor. Bien, el 90% de la sintomatología se va a referir principalmente a pirosis, ¿ok? Pirosis. ¿Qué implica la pirosis? Es un dolor urente retroesternal que se irradia hacia la parte superior, que puede ser hacia la faringe. ¿Ok? Entonces, después de una alimentación, normalmente en la noche, este dolor se hace cada vez más frecuente. Un dolor de tipo urente. ¿Qué quiere decir? Dolor quemazón, que te quema por dentro. Y los pacientes también lo relacionan con otros dos sintomatologías clave, como es la odinofagia y la disfagia, que te causa, fuera del dolor quemante, también una dificultad para tragar y un dolor constante a nivel de la faringe. La regurgitación se caracteriza por el regreso del bolo alimenticio similar a un vómito, solo que este no va a tener arcadas que lo precedan ni náuseas, es espontáneo. Y esto también se caracteriza porque el esfínter esofágico tiene cierto grado de insuficiencia, ya que no puede contener el bolo alimenticio y lo retorna hasta la cavidad oral. El problema de esto es que este bolo alimenticio ya está salpicado de ácido clorhídrico, entonces el contacto directo se va a hacer por este punto. Y varios pacientes también lo van a presentar, de que sienten, entre comillas, de que la comida surge un retorno a cavidad oral. Y algo muy importante que se ha manejado bastante recientemente es el dolor torácico no cardíaco. Se hace hincapié en que sea no cardíaco, ya que siempre varios estudios relacionan a que es un dolor similar al de un infarto agudo de miocardio, evidentemente con cierta irradiación hacia mandíbula, pero este se caracteriza por tener relación con la alimentación mayormente. ¿Qué quiere decir? Un paciente va a almorzar, va a cenar, etcétera, y este dolor se hace característico en este punto. Evidentemente hay que hacer la investigación, la anamnesis para descartar que no se trate de algún tipo de isquemia miocárdica, pero sí o sí poder recordar como dolor torácico no cardíaco, como principales síntomas. Evidentemente se van a sumar muchos otros más, los cuales se hacen menos infrecuentes, como la aparición de náuseas, algunos eruptos, etcétera. La parte importante que nos ayuda a identificar si la enfermedad ya está instaurada o si esta ya está de forma crónica es que también existen síntomas extra esofágicos, como el que puede ser, por ejemplo, principalmente aquellos que se relacionan con la parte respiratoria, ya que el reflujo no solo va a afectar cierta parte inferior del esófago, sino también puede llegar hasta el esfínter esofágico superior y su contacto con la parte laringea. Evidentemente, al tratar de irritación de mucosa, vamos a tener faringitis, podemos tener laringitis, podemos tener tos crónica, principalmente nocturna, la disfonía y en algunos casos que hay mucha regurgitación, la parte dental se ve muy, muy afectada, los cuales los pacientes normalmente a edades cortas sufren infecciones por caries dentales constantes y no se entiende la causa evidente de ese punto. Entonces, hacer hincapié en la sintomatología, que si bien es algo, no siempre, ¿no? Algo específica, nos ayuda a identificar cierto punto relacionado a la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos al siguiente, por favor.
Bien, recuerdo haber puesto una lámina de fisiopatología, no sé si se encuentra al siguiente. Esta, perfecto. Ya mencionado referente a las causas y todos estos puntos, pero debemos entender eh, cómo es que ocurre esto realmente, ¿no? Mediante una noxa sobre nuestra mucosa esofágica, la cual causa inflamación. Esta inflamación, la primera vez, evidentemente, se va a limitar de forma fisiológica, pero si esto es constante, la mucosa esofágica tiene que adaptarse a este punto. Entonces, aquí vemos en el dibujo estrellado, una hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir? Una hiperexposición al, al ácido clorhídrico principalmente, y esto se va a llevar de acuerdo a las causalidades que habíamos puesto. Un retardo en el vaciamiento gástrico, vamos a tener un esfínter esofágico que no va a tener la capacidad de contener toda la cavidad mediante se hace la mezcla gástrica, vamos a tener también eh, unas contracciones peristálticas infrecuentes y una acidez bastante exacerbada por el tipo de alimentación que va a tener. Vamos a tener principalmente un esfínter que va a ser afectado por compuestos, los cuales van a afectar su contracción. También vamos a tener un residual de ácido gástrico después del vaciamiento, el cual la mucosa en pliegues no puede protegerla de este, dándonos y juntando todos estos procesos, finalmente respondiendo como una alteración de, eh, de la mucosa esofágica. Anterior, por favor. Ahí tenemos. Bien, si bien es conocido, en más de la mitad de la población se va a presentar, se va a instaurar en un tercio de la población, todos debemos entender que es una patología bastante frecuente y poder ver los métodos diagnósticos, ya que esta enfermedad, si bien se podría tratar por especialidad mediante un tratamiento en el cual no haya causado efectividad necesaria, también son tratados por el médico de atención primaria y se debe entender cuál es el protocolo a seguir mediante este punto. Yo he englobado 4 puntos clave relacionados al diagnóstico, los cuales evidentemente hay especificidad y sensibilidad para cada uno de estos. El primer punto es, si yo entiendo que hay una afectación de la mucosa esofágica por una acidez gástrica importante, no lo puedo evidenciar directamente, no lo puedo ver. Y para eso está la endoscopía. La endoscopía es clave en este punto, en el cual se evidencia el grado de afectación que va a tener la mucosa esofágica. Y al tener el grado de afectación, voy a también tener el grado de relación entre la mucosa con la mucosa. Algunos estudios mencionan que cierto punto de la población en el cual se le realiza la endoscopía, mencionan que la mucosa esofágica se ve con un aspecto normal. Pero en una gran mayoría, que es el estudio que más va a poder identificar esta enfermedad, sí va a tener la presentación de erosiones esofágicas. Para este punto manejan varias clasificaciones y yo se las voy a mostrar por ahora dos, de las cuales son, desde mi punto de vista, las que sí o sí deberíamos conocer. Una clasificación relacionada a tamaño de la afectación en sí, se podría mencionar a la clasificación de Los Ángeles para esofagitis erosiva, ¿ok? Donde ya la exposición de este cuadro ya es bastante subagudo, inclusive a crónica, ¿ok? Tenemos el grado A, por ejemplo, donde menciona lesiones, una o múltiples menores a 5 milímetros. El grado B ya es mayor a 5
milímetros. Esto implica que a nivel del esfínter, por ejemplo, han habido ciertos halos de mucosa, de ácido clorhídrico que han logrado escapar, dándome a entender puntos de que ese esfínter todavía está funcionante, todavía está trabajando. ¿Ok? Otros estudios, por ejemplo, relacionados a esta clasificación, no mencionan de que el paciente que se haya encontrado con un grado A se relacione para que sea un paciente con esofagitis erosiva ya definida. Y consideran que esta patología solo se instaura a partir del grado C y del grado D. ¿Ok? Viendo ese punto, el grado D, por ejemplo, ya menciona un área mayor de afectación a nivel de la mucosa, en el cual podemos entender que la relación de este con el ácido clorhídrico es más constante, más crónica y con mayores episodios. Y ya está afectando la luz circunferencial de este órgano. Y evidentemente el grado D ya pasa el 75% de esta afectación. Entonces, bueno, tomemos en cuenta la Asociación de Gastroenterología Americana, en el cual lo que les mencionaba que se instaura como enfermedad a partir del grado C o D. Se instauraría a partir del grado B si es que tuviera afectación clínica, también, o sea, una expresión clínica bien evidente de lo que acabamos de estudiar. También está la clasificación de Savary-Miller, que evidentemente está más adelante, enseguida la vamos a ver. El segundo punto es la pHimetría en 24. La pHimetría implica un medio de medida mediante una pequeña cápsula o un pequeño electrodo en el cual se inserta a la altura del esfínter esofágico y se mide en 24 horas, mide entre 8 a 6 segundos de intermitencia en las 24 horas la relación que tiene este en cada grado de reflujo. ¿Qué quiere decir? Que si existe un leve reflujo a nivel de la mucosa, el pHímetro te va a avisar, ¿ok? Te va a avisar. Y esto evidentemente va a ver cuántas veces ha habido esta afectación de la mucosa. Según algunos criterios, se maneja en una relación mayor a 4 y se crea una escala. La escala relacionada a este punto es netamente medido en un índice de medidas y se maneja como número 14 el punto en el que realmente hay una afectación instaurada y una afectación no instaurada, es decir, más de 4 veces como relación al día. A partir de la radiografía existe un proceso que se llama esofagograma, donde mediante un trago de bario, existe se les hace unas placas radiográficas de varios puntos a nivel del esófago. Mediante el estudio del contraste se puede ver diferentes ángulos a nivel del esófago. Y evidentemente esto no es específico para ERGE, pero nos ayuda a evidenciar complicaciones y un punto avanzado de la enfermedad. Luego el punto 4, que también es muy inespecífico y casi no se va a utilizar, es la manometría, en el cual nos va a interesar qué tan capaz es nuestro esfínter esofágico para trabajar, para tener su funcionalidad. Y esto me implica en qué, en el tamaño, en la longitud que vaya a tener el esfínter esofágico. También me va a llamar la atención la parte del segmento intraabdominal que participa en la mucosa, de la mucosa esofágica en el abdomen. Me va a interesar las presiones que va a tener este esfínter esofágico, una presión basal, una presión de contracción, una presión durante la alimentación. Y en ese punto se va a graficar mediante ondas. Necesito saber cuánto es la amplitud de esas ondas, la duración promedio de esas ondas de movimiento, cuántas de esas peristaltis son efectivas, cuántas ondas son retrógradas,
cuántas ondas no se han transmitido y si existen ondas simultáneamente. También existen criterios a nivel de la manometría, por ejemplo, donde si existe un más del 20% de estas ondas peristálticas que no han tenido una amplitud de más o menos un rango de 50 milímetros de mercurio, se consideran insuficientes, o un 20% de ondas que sean simultáneas entre retrógradas y peristaltis distal en este esófago. Y si hay un más del 20% de estas ondas que no se transmiten a la musculatura. ¿Ok? El siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos la clasificación de Savary-Miller, que ya habla incluso a nivel de complicaciones. El grado 1, evidentemente, solo habla de erosiones leves, es decir, una enfermedad que probablemente pueda estar iniciando o que por ciertos momentos exista una relación a nivel de la mucosa. El grado 2 evidentemente ya habla de escapes a nivel longitudinal, es decir, a nivel del eje de la luz del esófago, donde ya hay una exposición mucho más importante. Y el grado 3 es donde empiezan estas alteraciones longitudinales a conectar a nivel de la circunferencia de la luz. Es decir, la salida de ácido clorhídrico ya es mucho más explosiva. El grado 4 ya maneja de lesiones circulares completas, diciendo que el esfínter ya no tiene la capacidad de contener el ácido clorhídrico. Y de lo que vamos a hablar, perdón, más adelante, del famoso esófago de Barrett, el cual es la complicación más importante relacionada a esta enfermedad a nivel crónico. Siguiente, por favor. Bien, ya conocemos la instauración, las causas, los exacerbantes, ya conocemos también cómo se va a dar toda esta situación, las manifestaciones clínicas, los métodos diagnósticos más importantes. Ahora el tratamiento debe basarse de acuerdo a lo que se ha llegado a tener con todos estos resultados. ¿Qué quiere decir? Una enfermedad inicial, una enfermedad temporal, una enfermedad crónica, una enfermedad ya instaurada. Entonces, debemos evitar aquellos componentes que exacerban el cuadro de reflujo. Punto 1, evitar el reflujo. Evidentemente, se manejan que el cigarro va a tener muchos componentes relacionados a la supresión de la contracción efectiva del esfínter esofágico inferior. Debemos también reducir la presión intraabdominal y eso está reducir el peso en aquellos pacientes crónicos. Y como les decía, aquella persona que va a almorzar, va a cenar, por lo menos se debe quedar sentado más de 30 a 45 minutos con la esperanza de que el reflujo vaya bajando mientras la digestión va avanzando. No sobrecargar al estómago, ya que una sobrecarga de este aumenta su trabajo y al aumentar su trabajo aumenta también la presión de esta y puede causar problemas porque sí o sí va a haber un reflujo cuando hay mucha sobrecarga a nivel de el estómago. Y evidentemente una parte del ácido, aumentar el ácido mediante componentes irritativos, como es el del alcohol. Eh, Hay sustancias y debemos evitarlas que van a bajar principalmente y directamente la contracción del esfínter esofágico. Y uno de esos está, como les mencionaba, las grasas, el chocolate por la parte dopaminérgica, la menta, aquellos barbitúricos y la utilización de anticolinérgicos. Entender que la parte del tubo digestivo a nivel del sistema simpático y parasimpático es que el sistema simpático es inhibidor y el sistema parasimpático es excitador. Por eso el hecho de uso de anticolinérgicos causa una inhibición de los movimientos peristálticos y por ende la contracción del esfínter esofágico inferior. Entonces, las primeras dos columnas se deben evitar o consumir con cautela, ¿no? Evidentemente no se dice no dejes de comer chocolate, pero se deben hacer en ciertos periodos de tiempo.
Ahora, lo que se debe hacer, aumentar el tono del esfínter esofágico inferior. Y ahí tenemos, por ejemplo, dos medicamentos que se pueden utilizar, perdón, a nivel de esta enfermedad y me serviría como tratamiento. La metoclopramida. ¿Ok? La metoclopramida en su característica estimulador va a aumentar la fuerza del esfínter esofágico inferior. La parte de la domperidona, que tiene receptores dopaminérgicos, también va a ayudar. La cisaprida, por ejemplo, y otros estimuladores que también tienen la característica de ser serotoninérgicos, bien, aumentan y estimulan este punto. Y en la parte de neutralizar el ácido, por ejemplo, tenemos el sucralfato, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, todos estos sumados a eh, el bicarbonato de sodio. Y la parte clave, el pilar fundamental en el cual tenemos que tener el tratamiento y es la base, es en los inhibidores de bomba de protones. Estoy viendo que alguien alza la mano, no sé si quiere comentar algo. Sí. Por favor, queridos participantes, evitemos levantar la mano o encender nuestros micrófonos. Por favor, cualquier duda que tengan pueden ir escribiéndola al chat y el doctor les responderá al finalizar la ponencia. Ok, bien, dada la recomendación, ya llegamos a la parte de las preguntas. Los inhibidores de bomba de protones, recordemos en la lámina anterior de fisiología, estos los van a inhibir de forma selectiva, los cuales se caracterizan por este punto, ¿no? Reducir la parte del la secreción del ácido clorhídrico y por ende evitar el contacto de este con la mucosa esofágica. Evidentemente, los mayores representantes de esto es el omeprazol, el esomeprazol, lansoprazol, etcétera. También antiguamente se utilizaban, por ejemplo, los antagonistas H2 como la radintirina, simetirina, los cuales también pueden servir en un tratamiento importante. ¿Ok? Entonces, la base del tratamiento fuera de estos puntos es principalmente inhibidores de bomba de protones, los cambios de estilo saludable, algunos medicamentos accesorios si es que amerita, como la metoclopramida, la domperidona, y también asociar la parte de un protector mucoso como el hidróxido de aluminio o el sucralfato para tener mayor efectividad. El siguiente, por favor. Debemos entender que las recomendaciones relacionadas al tratamiento deben ser individualizadas. Si bien existen esquemas, debemos entender que varios pacientes también, principalmente de la tercera edad, van a tener patologías concomitantes, los cuales evidentemente algunos surgen como exacerbantes de la enfermedad. En ese caso he podido resumir tres recomendaciones, ¿no? La primera ya les acabo de mencionar. La segunda, este tratamiento no debe pasar las 8 semanas por el hecho de que siempre se debe hacer un seguimiento relacionado a que el epitelio esofágico pueda recuperarse. El hecho de que existan recidivas también implica un control, un seguimiento del paciente. No es te curaste y nos vemos en unos años. Implica hacerle un seguimiento constante y que éste cumpla las recomendaciones iniciales para que no exista la recidiva. Siguiente, por favor. Bien, entre las complicaciones, por ejemplo, las más interesantes, podemos tener una esofagitis, una posterior hemorragia, que es una hemorragia leve. Por ejemplo, existen estenosis a nivel del esófago por el hecho de que el constante edema, la constante inflamación, se hace transmural y esta va cerrando
la luz. También tenemos acortamiento del esófago por el hecho de que la mucosa, por un constante contacto, causa que se fibrose y es reemplazado por estas células y causa un acortamiento y pierde la funcionalidad peristáltica el esófago. Pero de lo más importante es el esófago de Barrett. ¿Ok? El esófago de Barrett se caracteriza por una infiltración de células columnares, de células cilíndricas a nivel del epitelio esofágico y un cambio de una línea celular que no está predispuesta genéticamente a otra línea celular por adaptación se puede definir como metaplasia. Esto implica que el epitelio intestinal, que es columnar simple, suele tener un proceso de adaptación y para que las células del epitelio plano del esófago no sigan teniendo pérdidas por la afectación del ácido clorhídrico, se hacen circulares también. Se vuelven células caliciformes, las cuales ya es un cambio importante a nivel de la mucosa. Y estas lesiones de Barrett son características de preceder a un posible cáncer de esófago, como el adenocarcinoma esofágico. Y esta es la principal importancia de no tener una enfermedad de reflujo gastroesofágica a nivel crónico, por el hecho de que evoluciona o puede llegar a evolucionar a un cáncer de esófago. Y evidentemente a nivel de la estadística dice que el 10 a 20% de todos los pacientes con ERGE crónica llegan a tener esófago de Barrett y estos a lo largo de al menos 5 años pueden llegar a desarrollar cáncer de esófago y evidentemente causando un problema a nivel de la calidad de vida del paciente y por ende una afectación a la sociedad. Siguiente, por favor. Bien, de forma rápida y algo resumida, hemos podido repasar la enfermedad por reflujo gastroesofágica, muy común en nuestro medio y que debemos ubicarla a nivel de la patología, las causas y evidentemente un tratamiento individual para cada paciente. Muchas gracias. Yo creo que entramos ya a la ronda de preguntas para finalizar. Así es, muchas gracias, doctor, por la ponencia. Estimados participantes, pueden ir escribiendo sus preguntas, por favor. Bueno, Flores Marzan Nibardo Vladimir nos escribe diciendo, en cuanto al fracaso de la medicación con polifarmacia, con síntomas refractarios, ¿cuál es el manejo más adecuado a realizar en el paciente? Bien, cuando ya se han llegado a todos los escalones relacionados al tratamiento, sea mediante manometría, pHimetría y todos esos detalles, ya se ha podido evidenciar una enfermedad instaurada y que esta es difícilmente reversible, existe un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, está el tratamiento endoscópico, en la cual suelen realizar lo que se llama la técnica, déjenme recordar, gastroplicatura endoscópica, conocida como la cirugía de Endosich, donde realizan ciertas suturas a nivel del ángulo con el objetivo de instaurar la fuerza del esfínter esofágico inferior. Y el tratamiento quirúrgico ya directamente y propiamente dicho ya puede manejar criterios manométricos bastante importantes. Por ejemplo, donde una presión esofágica ya está debajo del umbral, que sería 12 milímetros de mercurio. Entonces, sí existen las cirugías antirreflujos, pero esto es la última etapa de un tratamiento en el cual ya se ha intentado muchas veces y ha habido muchas recidivas. Muy bien, doctor. Antes de seguir con la ronda de preguntas, ¿podría por favor darnos una palabra clave
para verificar la asistencia de nuestros participantes? Ok, la palabra clave, palabra, no frase, supongo, ¿no? Podemos tal vez darle a la parte del esófago de Barrett. Está bien, doctor. Entonces, esa es la palabra clave. Bueno, continuamos, doctor. Tenemos más preguntas. El mismo Vladimir nos pregunta, ¿qué alternativa o técnica quirúrgica más adecuada se podría recomendar al paciente? Bien, hay que ir por partes. Nuevamente les menciono ese punto, el cual primero se puede indicar la cirugía endoscópica, que es mínimamente invasiva. También ya luego entraríamos a la otra parte ya abierta, propiamente dicho, donde el objetivo, que principalmente ocurre en estos pacientes que tienen hernia hiatal, ya sufren de esta insuficiencia. Entonces, la cirugía en sí tiene el objetivo de restaurar la parte del cardias. Si mal no me equivoco, ahorita tengo la cirugía de funduplicatura, por ejemplo, en la cual puede existir la funduplicatura posterior o cirugía de Toppet. También recuerdo la operación de Belsey, si mal no recuerdo, en la cual mediante vía torácica se realiza la técnica, ¿no? Bueno, está bien, doctor. Esperamos haber aclarado las dudas de Vladimir. Continuamos con Martín Cardoso, que nos pregunta, ¿podría mencionar la diferencia entre los distintos inhibidores de bombas de protones? Bien, la diferencia en este punto es la evolución que va a tener cada molécula relacionada principalmente a las dosis y al tiempo de duración. Un ejemplo de estos es de inicio, ¿no? El omeprazol, que se manejaba a dosis de 20 miligramos por día, ahora evolucionado a 20 miligramos cada 12 horas. Y evidentemente muchos de los pacientes, algunos olvidan por varios detalles, no los consumen la dosis adecuada. Las nuevas moléculas del inhibidor de bomba de protones se caracteriza por tener una dosis efectiva mucho más grande a una equivalencia de los 20 miligramos del omeprazol y una duración más larga. Por ejemplo, está el lansoprazol, que a 30 miligramos se maneja con una dosis mucho más grande que al de un omeprazol de 20 miligramos. El esomeprazol también una disponibilidad mucho más larga que solo se consume una vez al día y esto ayuda en la mejora. Y también a nivel de reacciones adversas son mucho más sensibles en ese punto de no generar puntos de alergia. Una característica del omeprazol, por ejemplo, es que causa ginecomastia y algunas veces infarto de cara inferior. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Araceli Machicao, quien nos dice, buenas noches, doctor. Mi consulta es el reflujo con constancia se puede presentar en adolescentes. Sí, por ejemplo, vamos a utilizar el libro básico de medicina interna, el cual Harrison, y este libro menciona datos importantes de que la enfermedad por reflujo gastroesofágico se puede dar en extremos de edad. Y eso inclusive hay estudios que mencionan que el reflujo inicia en neonatos, en los cuales a partir más o menos del cuarto mes inicia el proceso de relajación y a los 18 meses se termina por resolver. Y esto también pasa en adolescentes, los cuales por ese mismo proceso suelen tener ciertos puntos de episodios relacionados al reflujo, evidentemente, ¿no? Gracias, doctor. Continuamos entonces. María José Torres nos pregunta, doctor, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia. Mi consulta es la siguiente. Se ha visto que muchos pacientes llegan a tomar bicarbonato de sodio y limón en el área rural con el fin de tratar la ERGE. ¿Cree usted, ¿Cree usted que es recomendable? Bien, más recomendaría la utilización del bicarbonato de sodio, ¿no? Que es un protector mucoso.
y esto fortalece la barrera que va a tener el estómago y va a recubrir de una nueva barrera a nivel del esófago. El limón, por tratarse de un ácido, neutraliza al mismo bicarbonato, ¿no? Y viceversa, lo cual sí podría existir algún tipo de contraindicación al utilizar ácido para protegerme del ácido, ¿no? Entonces, más es recomendable la utilización de solamente bicarbonato de sodio. Gracias, doctor. Continuamos con Camila Acosta, quien pregunta, doctor, buenas noches. Una pregunta, ¿un paciente con gastritis tiene mayor probabilidad de desarrollar reflujo gastroesofágico? Bien, en este punto la gastritis suele más mantenerse en personas en edad económicamente activa y el 80% de nuestra población tiene gastritis por la aparición de Helicobacter pylori. Si se trata de una gastritis aguda, puede existir la posibilidad de que también exista cierto grado de reflujo, ¿ok? Pero no es predisponente. En cuyo caso exista gastritis crónica por Helicobacter pylori, algunos estudios en Estados Unidos principalmente demuestran que el Helicobacter pylori por gastritis crónica, lo repito otra vez, puede tener un efecto protector sobre el ERGE. Pero evidentemente eso es en Estados Unidos, donde la tasa de prevalencia del Helicobacter pylori es menor al 20%, y ellos refieren de que si ven a un paciente con ERGE y con gastritis crónica por pylori, lo suelen dejar por el hecho de que a largo plazo el Helicobacter pylori baja la secreción de ácido clorhídrico. Pero en nuestro país el tratamiento va a ser de que un paciente con gastritis va a recibir la terapia antibiótica del esquema triple o cuádruple, según sea su caso, y evidentemente también tratar el reflujo si es que lo tuviera mediante el inhibidor de bomba de protones y los protectores mucosos. El esquema te trataría ambos. Gracias, doctor. Jairo Toa pregunta, ¿la manga gástrica puede afectar y ocasionar reflujo gastroesofágico? Claro, evidentemente, ¿no? Entonces, en ese caso, ese tipo de procedimiento sí tuviera cierto problema, ¿no? Por el hecho de que aumenta la presión intraabdominal. Y última pregunta que nos hacen, doctor Anaí, eh, dice, doctor, ¿el uso frecuente de laxantes puede influir en la aparición o empeoramiento del ERGE? Si es un abuso de laxantes importantes, en este caso lo que es una estimulación a nivel de la parte del movimiento intestinal. Entonces apresuran más la digestión y la afectación sería más a nivel colónica que su relación con un reflujo importante, ya que el vaciamiento gástrico es mucho más acelerado y lo que más va a estimular es el despachamiento de la parte fecaloidea a nivel del colon, ¿no? El abuso de laxantes principalmente causa lo que se llama melanosis coli o colon atigrado, causando una necrosis de la mucosa colónica, ¿no? No se ha visto tanta relación a nivel de ¿no? Muchas gracias, doctor, por responder todas las dudas de los participantes. Y gracias por la excelente ponencia que nos dio y nos brindó, doctor. Esperamos contar con su presencia en otras videoconferencias y talleres tal vez presenciales. Gracias por colaborarnos a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Y gracias, doctor. Les agradezco mucho, una disculpa por no encender la cámara, no me encuentro presentable, entonces en ese caso muchas gracias por su asistencia y bueno, ¿no? Tengan una buen descanso y una buena semana. Gracias, doctor. Muchas gracias por la presencia. Estimados participantes, enseguida se les envía el link de asistencia, por favor, el cual deben colocar sus datos correctamente
y la palabra clave que dictó el doctor. El link estará habilitado, por favor, hasta 9:10. Completen el link de asistencia.